Los experimentos humanos más aterradores de la historia y sus oscuros secretos. La historia de la ciencia está llena de avances asombrosos, pero también de horrores indescriptibles. Algunos de los experimentos más perturbadores jamás realizados cruzaron los límites de la ética humana, causando un sufrimiento incalculable en nombre del conocimiento. Hoy te contaremos las historias de los experimentos humanos más aterradores de la historia, con detalles que te harán cuestionar los límites de la moralidad. Acompáñanos si te atreves. El experimento de la prisión de Stanford. Philip Zimbardo, un psicólogo social de la Universidad de Stanford, quería explorar cómo los roles asignados afectan el comportamiento. En 1971, reclutó a 24 estudiantes para un experimento que simulaba una prisión. Los estudiantes fueron divididos al azar. La mitad serían prisioneros y la otra mitad guardias. Los prisioneros fueron arrestados en sus propias casas por policías reales. Al llegar a la prisión improvisada, fueron despojados de su identidad. Se les asignaron números y se les obligó a vestir ropas de prisioneros. Los guardias recibieron uniformes y gafas de sol para deshumanizar su apariencia. El ambiente degeneró rápidamente. Los guardias comenzaron a humillar y maltratar a los prisioneros. Los prisioneros se rebelaron, pero sus intentos de resistir fueron reprimidos con métodos cada vez más abusivos. El estrés psicológico llevó a colapsos emocionales y algunos participantes experimentaron ataques de ansiedad severos. El estudio de sífilis de Tuskegee. El experimento de Tuskegee comenzó en 1932 y se prolongó durante 40 años. Su objetivo oficial era observar el curso natural de la sífilis sin tratamiento, pero los métodos utilizados fueron una grave violación de los derechos humanos. Se reclutaron a 600 hombres afroamericanos pobres de Alabama, la mayoría de los cuales ya estaban infectados con sífilis. Se les prometió atención médica gratuita, comidas y un entierro pagado, pero se les negó la penicilina incluso después de que se descubriera su efectividad en la década de 1940. El estudio resultó en la muerte de más de 100 hombres. Además, muchas esposas fueron infectadas y niños nacieron con sífilis congénita. Cuando el caso fue expuesto en 1972, provocó una ola de indignación que llevó a cambios significativos en la ética médica, incluyendo la creación de la Comisión Nacional para la Protección de los Sujetos Humanos de Investigación Biomédica y de la Conducta. Unidad 731. La ciencia al servicio del horror. La Segunda Guerra Mundial no solo dejó horrores en Europa. En Asia, la Unidad 731, dirigida por Shiro Ishii, cometió crímenes atroces bajo el pretexto de la investigación científica. Establecida en Manchuria por el ejército imperial japonés, esta unidad llevó a cabo experimentos humanos con prisioneros de guerra y civiles. Los prisioneros eran infectados con peste bubónica, antrax y cólera. Se realizaban vivisecciones sin anestesia para estudiar los efectos internos de esas enfermedades. También se congelaban extremidades hasta que se rompían para estudiar la gangrena. Según los informes, los experimentos incluían pruebas de armas químicas y biológicas que mataron a decenas de miles. A pesar de estas atrocidades, muchos de los responsables nunca fueron juzgados. Estados Unidos otorgó inmunidad a cambio de acceso a los datos científicos, lo que plantea preguntas sobre las prioridades éticas de las naciones poderosas. Proyecto MK Ultra, el oscuro intento de controlar la mente. En medio de la paranoia de la Guerra Fría, la CIA buscaba crear técnicas de control mental para combatir a sus enemigos. Así nació el proyecto MK Ultra, una serie de experimentos secretos que involucraban el uso de drogas psicodélicas
hipnosis y privación sensorial. Uno de los casos más trágicos fue el de Frank Olson, un científico que murió bajo circunstancias sospechosas, tras ser drogado con LSD. Aunque la CIA afirmó que se trató de un suicidio, las investigaciones posteriores sugieren que pudo haber sido asesinado para encubrir el proyecto. MK Ultra violó los derechos de cientos de personas, incluidas pacientes psiquiátricas, prisioneros y civiles desprevenidos. El escándalo llevó a audiencias en el Senado y nuevas regulaciones sobre experimentación humana, pero el daño ya estaba hecho. Los gemelos de Mengele, Auschwitz y el horror de la ciencia racial. Joseph Mengele, el infame médico nazi de Auschwitz, utilizó a miles de gemelos para sus experimentos. Su obsesión con la genética y la pureza racial lo llevó a realizar atrocidades inimaginables. Los niños eran sometidos a inyecciones de sustancias químicas en los ojos, intentos de amputación y experimentos para alterar su fisiología. Solo una pequeña fracción sobrevivió para contar la historia. Mengele escapó de la justicia y murió en el exilio, dejando un legado de terror que el mundo nunca olvidará. Esos experimentos son advertencias sombrías sobre lo que puede suceder cuando la ciencia pierde su brújula ética. Nos recuerdan que el conocimiento sin humanidad puede conducir a los mayores horrores. ¿Cuál de esas historias te impactó más? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte para descubrir más historias que desafían la comprensión.